Julia se encontraba en el despacho de Santiago, puesto a que el mismo gobernador la había citado para hablar de algunos asuntos, todos ellos relacionados con problemas, tanto gubernamentales como de mercadotecnia, o más bien, para arreglar la imagen de su viejo amigo, todo un hijo de puta para sus ciudadanos, un ser sin sentido para Xiomara, y un dolor de cabeza para Lisette, sea donde sea que esté. Para Julia, era su más íntimo amigo, quien podía saber más de ella que ella misma. Bien, Julia. ¿Qué se supone que harás para que mi imagen se vea aún más limpia de lo que parece? ¿Tienes algún plan? Espero que sí. Porque hoy ha sido un día de mierda como para encima, aguantar que no tengas ni un solo plan para poder arreglar el cagazo que tengo entre mis piernas. Nunca pensé que un libro fuera tan peligroso y adictivo a la vez. Maldigo el día que conocí Historia Universal de la Tortura. Ahora no tengo mejor recurso que descuartizar a los niños en plena calle. Te tengo que repetir que no está bien lo que haces. Para empezar, no necesitas hacer eso, al menos, no cosas tan grotescas en público. No es que me moleste que lo hagas, es buen material para el amarillismo de mi trabajo, aunque no he escrito o tomado fotos de ello. Pero de todas formas, no debes de darle carne de cañón a los pendejos de las notas, o seguramente te meterán la prensa por el culo de una forma abismal. Ya sabes, algún día bajarás del poder y allí sí, quiero ver cómo te florean el culo. Ya deja de decir mamadas. Ya sé de sobra que tengo que hacer lo mejor para cuidar mi imagen, pero los pinches hijos de la verga del pueblo solo saben robar, asaltar o secuestrar. Sé que el mundo jamás será un lugar limpio, pero si puedo, como mínimo, hacer que esos simios se guarden sus chingaderas y me dejen en paz a la gente, voy a hacer lo impensable para que todo esto acabe. Si eso significa que violaré a una bebé con tal de que esos retrasados se detengan de hacer estupideces y yo pueda sentirme bien realizado, lo haré. Julia, mientras veía, sentada, a Santiago, empezó a pensar, con las manos juntas y tocando sus labios con las yemas de los dos índices. Sabía que Santiago tenía razón en tratar como bestias inmorales a los mexiquenses, sin embargo, lo peor era llegar al final del mandato. No por el hecho de que el poder se le iría de las manos, sino que, para su desagrado, sería blanco fácil para absolutamente todo tipo de vejaciones y torturas por parte de los habitantes. Aún así, pudo resistir que lo acribillaran después de que matase a Carlos Blanco. De todas formas, el riesgo era demasiado alto. Así que, Julia, con su poco intelecto, le propuso a Santiago una oferta que era imposible de rechazar. Una oferta que sería el ultimátum de toda esa parafernalia, esa necromante tortura de almas desde el más allá, esperando ser vengadas. Solo quedaba la corrupción, que era capaz de trascender después de la muerte, inclusive, vencer a la muerte. Mira, como sé que te vale verga lo que yo te diga, haremos esto. Durante un mes, no vas a torturar, en el ojo público, a los delincuentes. Hará lo siguiente. Consigue, al menos, un grupo de secuestradores y asesinos para que te laman los huevos por su vida. De esa forma, a los demás, compañeros suyos o criminales ajenos, los mandas a matar con el grupito que armaste. Debes de tener cuidado, Santiago. No todas las sonrisas son sinceras, y sobre todas las cosas, es difícil confiar en alguien inclusive si te dice que eres el amor de tu vida. Aún así, es mejor contar con alguien malo que con alguien noble. Los nobles son torpes y pueden causarte problemas. Los malos, si les conviene, no te harán nada. Así que cuidadito, cabrón. En ese periodo, practica con ellos una nube de humo, donde los encarcelas y no los matas. Pon a viejitas a actuar, recuperando a su hijo y enseñando alguna moraleja pendeja, y listo. Durante este periodo, es mejor que sea lo más hipócrita posible, si es necesario, que hagamos notas periodísticas falsas, con tal de que tú y tu gobierno se vea de mejor manera. Y como te digo, nada de matar a nadie de formas estrambóticas. Esto durará un mes, o más, quién sabe. El chiste es que queremos y necesitamos limpiar tu nombre a como de lugar. ¿Estás de acuerdo? Yo me hago cargo de la parte periodística, con Vania. Y tú le bajarás de huevos por un ratito. ¿Está bien? Tal vez debería hacer algo para evitar no hacerlo, pero ¿qué más da? Realmente puedo contenerme un mes. Solo uno. No puedo dejar que mi estatus se vaya por la cloaca. Aún así, trataré de extenderlo lo más que pueda. ¿Te parece? Julia sabía que no podría tener una mejor oferta para esta situación.
Tener que tratar este problema como algo más banal e inclusive insignificante, le parecía demasiado repugnante a Julia, quien como más razones tendría que mandar al diablo a Santiago. De todas formas, él ya estaba muerto y vivía mecánicamente. Su esposa no era más que un trozo de carne sin vida y la miseria de ser gobernador lo abrumaba, aunque no lo quisiera admitir. Así que, ¿para qué molestarse? Pero ella era su amiga, e hizo la promesa de acompañarlo inclusive en el peor de los casos. No importaba qué sucediera o qué tipejo saliera de la cloaca para atacarlos. Ellos iban a tratar todo en conjunto. Sabes, haremos lo que tú dices, pero tienes que prometerme que hará lo posible para extenderte. Promesa. Bien, y ahora sí. Cambiando de tema, tengo algo que decirte. Saca esa chingadera de mi cara, cabrón. De su mochila, o más bien, de su maleta, que había transformado en una cámara fotográfica, había metido la cabeza de una mujer, más bien una anciana. Su piel era algo chiclosa, era de color gris. Las venas restantes que se remarcaban en el rostro, eran de un color verdoso, similar a los hongos, o al moho. El cabello era una especie de estropajo, seco y quebradizo que se rompía con el tacto. Quita esa mierda de mi cara. ¿Qué pasó, bebé? ¿Acaso le tienes miedo a esta belleza? Era un día normal, una frase tan banal que se vuelve insignificante conforme pasan los tiempos, aún más de lo que una relación amorosa o los sentimientos pueden transformarse. Lisette se encontraba en la esquina del salón, completamente sola y sin emociones, como era costumbre. Se estaba quedando dormida, con los cuadernos llenos de actividades sin sentido, hasta que sintió una palmada fuerte en la cabeza. Esto la había sacado de su trance y levantó la mirada con esos ojos pálidos de color gris verdoso. Al ver hacia arriba, vio a una chica, de cabello ondulado, curvilínea, de atributos voluptuosos. Ella era Xiomara. ¿Qué pasó, güey?, dijo ella, mientras le daba sermones sin sentido, como siempre. Liz le dijo que estaba cansada, que no estuviera molestando, en sus palabras, deja de estar chingando. A Xiomara él dio igual, tomando de la mano a Lisette, sacándola del salón y llevándola con ella hacia el patio de descanso. Eran las 9:25 de la mañana. La profesora Norma no estaba con los estudiantes y estos se habían salido. Xiomara llevó a Liz hacia la cafetería de la escuela. Lisette, el día anterior, había tenido una charla con el hombre de la armadura, o Alex, como era su nombre verdadero. Nada había decepcionado a Lisette, la había hecho enojar por meterla en un problema. El hombre de la armadura había hablado con ella por lo sucedido, debido a que había enrojecido por la cólera. El hombre de la armadura quizá no tenía los mejores comentarios hacia ella, sin embargo fue algo para librarse de toda la carga. Algo así. Entonces, no había más que desesperanza en el corazón de la pequeña Lisette, quien llevaba entre sus senos algo valioso. Sin embargo, Xiomara no se dio cuenta hasta que llegaron a la cancha de la escuela, después de ir a cafetería. Al sentarse en las bancas, aledañas a una enredadera de hierbas, se encontraron con un extraño objeto en el suelo. Era demasiado distinto a lo que Xiomara había visto. Al levantar el objeto del suelo, en este caso, fue Lisette, vio, para su alegría y el disgusto de Xiomara, que era un bebé pájaro, sin plumas, frío, como un feto. Muerto. Xiomara le dijo a Lisette que soltase el pequeño pajarraco, no obstante, Lisette se lo guardó entre los senos, y Xiomara, al no prestarle importancia, solo creyó que era una de esas costumbres raras que tenía ella. El resto del descanso se la pasaron comiendo tranquilamente unas tortas de salchicha y unos tacos de queso carne. ¿Qué desayuno tan nutritivo vendían en esa escuela? Cuando dieron las 10, todos volvieron a sus salones, excepto ellas, puesto a que tenían educación física. En el momento en que vieron al profesor de educación física, un sujeto alto, musculoso, de cabello oscuro y tez morena, simplemente hicieron caso de lo que él decía. Como saltar la cuerda, hacer ejercicios de acondicionamiento físico, entre varios otros ejercicios. Al final, toda la clase estaba exhausta, excepto Liz, quien seguía completamente viva. Era un cambio tan repentino para alguien que había estado durmiendo en clases, mas no rendirse en esas clases. Después de esa clase, les tocaba una hora en el aula de inglés, para desazón de ambas tenían que entregar un proyecto, relacionado con la anatomía animal. Por ello, Xiomara entendió que Lisette tomó el pájaro.
Xiomara era muy olvidadiza, o más bien, como decía el profesor de literatura, valemadrista. Nunca entregaba sus trabajos y siempre vivía la vida como se tenía que vivir. Como si ese fuera el último día. Lisette, por el contrario, temía actuar conforme a esta forma de pensar, siempre planificando todo para días posteriores, inclusive los más alocados planes para cualquier circunstancia ridícula o estrambótica situación. Llegó a un punto de planificar 3 escenarios para su vida. Vivir como profesora, prostituirse o ser doctora. Todo esto, a raíz de una plática con Santiago y con Xiomara, obviamente por separado. Ninguno de los dos se conocía mutuamente. En realidad, digamos que, por así decirlo, al ser exactamente igual de violentos, de carácter era imposible que conectaran siquiera. En fin. Ya estando en el aula de inglés, Lisette sacó el pajarito de sus senos y lo puso como muestra en el escritorio. Todos los alumnos habían quedado pasmados, no obstante, a pesar de lo grotesco que fuera esto para todos, no había llegado al alocado nivel de locura que se podía imaginar. Lentamente empezó a moverse, como si fuera un gusano. Todos notaron estos estrambóticos movimientos de gusano. Después, cuando pudo ponerse de pie en el escritorio, tambaleándose con sus patas, empezó a chillar, como si quisiera comer. Todos se quedaron boquiabiertos, inclusive la profesora veía con cierta admiración morbosa el feto del ave caminando por el escritorio, con chillidos sórdidos. Llegó un punto donde el pájaro empezó a presentar una inflamación en el estómago. Todos seguían consternados. Esta inflamación luego se convirtió en un vómito sangriento del pico del pájaro. Por allí expulsó 2 huevos, un poco de intestinos y otros órganos, antes de caer muerto en el escritorio. Durante toda esta presentación Lisette se mantuvo con esa actuada y nerviosa forma de sentir. Xiomara estaba afuera, en el baño. El feto, al morir, dejó sus huevos en el escritorio, completamente solos, como si algo dijera eso. Entonces, los huevos empezaron a eclosionar, 2 criaturas salieron de un huevo, mientras que el otro se abría como un plátano, similar a los huevos de xenomorfos de Alien. La criatura emergiente del primer huevo era una especie de espiral carnoso, con pico de pájaro y partes de cuerpos humanos, como pequeñas manos y extraños mechones de cabello. Del otro huevo surgió una especie de gusano, con rostro humano y ojos completamente rojizos, a punto de estallar. Otra cosa salió del primer huevo, que era una fauce, de color carnosa, con dientes amarillos, similares a los humanos. Esta era como esos dientes de cuerda que muerden, usados en bromas. Estos se movían con pequeñas patas, similares a las de las cucarachas, en el maxilar inferior. Esa fauce se comió a la criatura, similar a un resorte, mientras que el gusano, cuando intentó comérselo, opuso más resistencia. Era una lucha encarnizada en criaturas venidas de los abismos más inefables de la biología. Al final, el gusano partió los 2 maxilares, quedando como ganador, pero siendo aplastado por el libro de la profesora, emitiendo un chillido discordante, como un sonido de puertas oxidadas. Se puede suponer que la exposición no fue para nada agradable, ni siquiera aprobable, por lo que la profesora las expulsó del salón, a pesar de que Xiomara había llegado después de la pequeña presentación. Al final, las 2 tomaron eso con humor, sentándose afuera del edificio de preparatoria, en las bancas aledañas a las enredaderas. Tomándose una foto y riéndose para el recuerdo. Sin embargo, no era muy agradable el fondo con enredaderas. Así que se fueron a las escaleras de las canchas, que daban a recepción y salones de los otros grados. Se tomaron una fotografía y las 2 se prometieron no hablar de eso nunca más. Xiomara seguía preguntándose de dónde salió aquel pájaro, qué era lo que habían obtenido y por qué tuvieron que ver aquello. Lisette, con un poco de intranquilidad, guardó un frasco con suero anaranjado entre sus pechos, con temor a que Xiomara descubriera ese elixir. Las 3 de la tarde habían dado en el reloj de la oficina de Vania, y esta no llegaba. Julia veía impaciente todo el lugar, con los dedos moviéndose, el pie pisando temblorosamente en el suelo, acomodándose el cabello o haciendo cosas extrañas con sus manos, como transformarlos en hilos, de los cuales hizo 2 figuras. Tentáculos marinos y un mechón de cabello. Parecía divertido. Todo seguía así hasta que... ¡Ah! ¿Qué chingados te pasó en el rostro? Una larga historia. No es como que realmente importe, así que tú solo ayúdame. Tengo que entregar una noticia y definitivamente no tengo tiempo, ni soy vista con buenos ojos por nuestro jefe. Vamos.
Acompáñame, si pregunta a mi jefe, le diré que estuve buscando una noticia y me asaltaron. ¿De acuerdo? Sin titubear, las dos salieron de la oficina de Vania, con pasos veloces. Vania todavía tenía algo de sangre fresca en su mejilla. El rostro de Vania parecía haber sido revolcado en tierra, con algunos cortes y algo de sangre en su boca, obviamente seca. Su traje estaba roto de algunas partes, por lo tanto podía verse su brazo al desnudo, aunque poco, y su camisa blanca, que normalmente viste sin cambiar su estilo. Julia odiaba el cambio de su vestimenta, por lo que todavía tenía su playera gris con rayas azules, su pantalón oscuro, sus tenis negros con detalles amarillos y cordones blancos. Pasaron por las oficinas, con paredes cristalinas, por informantes que se mantenían incompetentes tomando café. Inclusive se mantuvieron en un punto cuando vieron a una mujer anciana, que reportaba sobre algo que le parecía interesante a la pareja. Se quedaron observando con el fin de saber si valía la pena lo que la anciana estuviera diciendo. Lo ocurrido fue lo siguiente. En palabras de la anciana, que se llamaba María del Socorro, mencionó esto. Cuando yo estaba de camino hacia acá, una camioneta negra venía a toda velocidad a mi lado. Pensé que iba a detenerme para robarme o secuestrarme. Ahí me ves nerviosa y sin ningún tipo de forma de calmar mis nervios. Solo podía escuchar la maquinaria de la camioneta. Traspasó mi auto y solamente vi cómo esta volcó contra un árbol frente a mí, estrellándose y dejando la gasolina cayendo. Yo me alejé lo más posible, por si acaso esa cosa llegaba a explotar o algo más pudiera suceder. Todo este testimonio llamó la atención de la pareja. Ambas intentaron escuchar en dónde era. Desafortunadamente, el periodista que estaba adentro, salió compulsivamente a decirles que no robaran su noticia. Esto hizo que la puerta se cerrara, que de hecho estaba hecha de madera y no podía verse quién estaba allí. Vania se fue desilusionada, pero Julia se quedó escuchando detrás de ella. En efecto, fue en la López Portillo donde había quedado la camioneta negra. Julia sabía que era un trayecto largo, sin embargo era eso o no comer un culo. Así que, tan rápido como escuchó eso, se escabulló, dejando una aura negruzca color rojiza en el ambiente, hasta llegar a Vania, quien se iba del edificio hasta llegar a la calle, llena de baches y sujetos peleándose por si una quesadilla tiene queso o no. Realmente no importa cómo venga. En fin, llegando con ella le contó en dónde era. A Vania se le iluminaron los ojos de la felicidad por saberlo, así que, sin miedo, fueron por un taxi. Sin embargo, Julia sacó un gas de su mano, causando que Vania se quedara dormida. Entonces unos brazos escuálidos, con guantes grises y mangas negras, la sostuvieron. Es hora de irnos a la verga. Hola. Hola Santiago. Soy Lisette. ¿No has tenido suficiente con todo lo que le has hecho a Xiomara? Ambos sabemos lo que ocurrió, sabemos de sobra qué cosas han sucedido. Los dos entendemos que no obrase bien. Solo quiero que vengas a mi casa, y tengamos una charla. Si quieres matarme, será decisión tuya. No mía. No sabes cuántas ganas tengo de descuartizarte. Vaya que lo sé, Santiago. Sin embargo, no puedes negar una cosa. Si quieres hacer lo que quieras conmigo, tendrás que venir a donde yo estoy. Será mejor que traigas un poco de vino, o si no, no voy a abrirte. Hace mucho calor aquí. Algo refrescante no haría daño. Siento que estoy a nada de volarte la tapa de los sesos con mi puño. Haré lo que tú me digas. Pero no prometo que salgas con vida. Tras la llamada, Santiago decidió que esta podría ser la única oportunidad que tendría para erradicar el problema de Lisette de una vez por todas. El terror recorría sus piernas, pero sabía que nunca volvería a tener un pase como este. Nunca más. Así que, para cosas más sencillas. Tomó su mejor vino de la vitrina de su oficina, salió de su enorme casa en su auto negro, teniendo cuidado de no atropellar a nadie. Lisette le había dicho la dirección al final de la llamada. Era por San Cristóbal, una casa de color anaranjada, con ventanas con barras. Ya sabía a dónde ir y cómo ir. No existía excusa ya, o tiempo que perder para actuar como debía actuarse.
Santiago. Me alegra mucho verte. Por favor, pasa. Después de columpiarse por edificios, saltar por techos y chocar con 2 que 3 tambos de agua, el hombre de la armadura había llegado al lugar del problema, junto con Vania. Cambió su forma a la de Julia y Vania se despertó, consternada. Julia le dijo a Vania que se había quedado dormida, pero que un taxi las había traído tranquilamente hacia el lugar de los hechos. Vania seguía sin creerlo, sin embargo Julia no quería perder tiempo, así que vieron la camioneta, negra como se había descrito y sin miedo y en corto y perezoso, abrieron las puertas. Lo que vieron las dejó heladas. Era una ridícula cantidad de animales muertos en ella. En una inspección más exacta, eran gatos. Todos ellos habían tenido una fractura de cuello, otros estaban descuartizados y algunos más, completamente contorsionados. Era como ver una masacre, de esas que ni uno mismo puede creer. Después de que Julia le tomase unas cuantas fotografías a lo ocurrido, simplemente decidieron irse, no sin antes llevarse una ligera sorpresa por notar a un taxi, que traía a su compañero. Así que Julia, volviendo a sacar un gas de su mano, volvió a dormir a Vania. Llevándosela entre sus brazos, el hombre de la armadura se fue rápidamente para que no fuera descubierto. De nueva cuenta, dejando un destello azul rojizo, se fueron de allí tan rápido como sonaron las llantas del taxi.